el conjunto de las iniciativas que estamos discutiendo, vuelvo a decir lo que ayer remarcaba, que es para quitarle la productividad a nuestras empresas estatales, para que puedan ser desplazadas por las compañías transnacionales. Pemex es la segunda empresa más rentable del mundo. La CFE es tan grande que el gobierno ha decidido partirla en pedacitos para dejar el camino libre a los privados. Obligan a la CFE a ceder su mercado mayorista, que representa el 82% de sus ventas, con lo cual se hace infinitamente pequeña. Quieren, y esto viene en el artículo que yo me quiero reservar, quieren quitarle a las empresas rentables al Estado para que las decisiones sobre ellas las pueda tomar en forma directa un pequeño grupo en el gobierno federal. Tanto la ley de Pemex como la ley de CFE en su artículo 2 dicen: serán propiedad exclusiva del gobierno federal, pretendiendo que se confunda Estado con gobierno, nación con Estado. Es admisible que las empresas más importantes del país pasen a ser propiedad exclusiva de Peña Nieto. No lo vamos a admitir. Pero además, en la ley de hidrocarburos dice que se establecen varios procedimientos muy perversos. Están hablando del despojo a la propiedad privada, pero se le dan al presidente de la República, artículo 41 y 42, que sea el presidente de la República el que discrecionalmente decrete las zonas de salvaguarda, es decir, las zonas a expropiar, las zonas que se le darán a las empresas extranjeras. Por eso este dictamen es presidencialista y no sería admisible el artículo segundo ni todos los que ponen al Ejecutivo Federal por encima del Estado. Y es totalmente falso que se vaya a aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones de barriles diarios. El gobierno y los que han intervenido aquí ayer decían que para eso es, porque se cayó la producción y ahora había que aumentar la producción a 3 millones de barriles diarios. Y pongo el mapa que entregó las propias autoridades. Del 2000 al 2018, durante todo el sexenio, no se va a aumentar la producción, seguirá la misma. Es el Kumalopsat o es Cantarell o todas las producciones actuales. La nueva producción vendrá hasta el 2020, 2022, 2026, lo principal. Pero en el sexenio actual, dicho por Pemex, no habrá incremento de la producción de petróleo. Menos aún si acaban de decidir, nos lo dijo el subsecretario de Hacienda y en su informe trimestral, que pararon la producción de Pemex. Quiero anotar como reserva también el artículo 1 de ambas leyes, porque se refiere a la autonomía presupuestaria. La autonomía presupuestaria que se pretende dar a Pemex y CFE está completamente limitada. Viene en el título 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se está discutiendo en Cámara de Diputados, pero en ella se establece que las empresas ahora productivas, que van a ser improductivas, se sujetarán al balance financiero y al techo de servicios personales que proponga la Secretaría de Hacienda y apruebe el Congreso. La Secretaría de Hacienda decidirá el techo. Y yo pregunto si hay algún priista que se le oponga al secretario de Hacienda. Y les puedo asegurar que no va a haber uno solo que se oponga. Asimismo, se limita la posibilidad de endeudamiento, dice la ley, ya que la iniciativa de la Ley General de Deuda Pública se establece una propuesta de financiamiento a las empresas.
Pero eso está establecido hoy. Hoy el secretario de Hacienda decidió quitarle 100% de las utilidades a Pemex y endeudarla un 19%, datos del 2013. ¿Cuál es el cambio? Si es lo mismo que ahora. El secretario de Hacienda va a poner el límite y va a decir en cuánto se endeudan las empresas. Claro que lo va a autorizar, según él, el Congreso. Pero hemos pasado de la frase el Ejecutivo propone y el Congreso dispone a el Ejecutivo impone y el Congreso ni propone ni dispone. Es una subordinación vergonzosa del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Estas limitaciones son la causa de los problemas. Si se analizan los diagnósticos de Pemex, de CFE, de nuestro sector energético, se verá que la causa de los problemas son las limitaciones financieras que le establece la Secretaría de Hacienda a nuestras empresas. Y ese asunto no se resuelve. Si la Secretaría de Hacienda saca las manos de Pemex y de CFE, si verdaderamente se le da autonomía financiera para que puedan disponer de una cantidad de recursos para la reinversión y puedan continuar su programa de desarrollo, eso se podría creer. Pero lo que dice esta ley es que no va a haber tal autonomía presupuestal y que se va a limitar seriamente y así se les va a lanzar a la competencia en condiciones que las empresas privadas no tienen. El artículo 5 es una visión extractivista que se le decreta a Pemex y la pulverización a la CFE. No, el objeto, dice este artículo, limita a la exploración y extracción de hidrocarburos a Pemex y en el caso de la CFE se limita a la transmisión y distribución de la energía eléctrica. La transmisión y la distribución son el vehículo. Lo realmente rentable está en la generación de electricidad y su comercialización. Ese es el verdadero negocio. Si el mercado se le está dando en un 85% a los privados de entrada en estas leyes, pues en realidad se está convirtiendo a la CFE en una entelequia. Y a Pemex se le da una visión extractivista, solo dedicarse a sacar crudo y exportarlo en lugar de transformarlo y exportar valor agregado como todas las petroleras principales del mundo. El artículo 15 y el artículo 47 de ambas leyes, los consejos de administración de Pemex, ya lo decían mis compañeros, todos los consejeros, sin excepción, todos serán nombrados por el Ejecutivo. Entonces, ¿por qué se le llama independientes? Si todos estarán subordinados al Ejecutivo, ni siquiera van a comparecer, serán ratificados por el Senado, pero podrán ser destituidos en cualquier momento que el Ejecutivo lo determine. Entonces, ¿cuál es la autonomía de gestión? A esto le llaman ustedes autonomía de gestión. No hay ni autonomía presupuestal ni autonomía de gestión. Y no se profesionaliza un gobierno corporativo que es indispensable para que una empresa funcione adecuadamente, como si lo van a tener las empresas que van a competir contra las nuestras. Por otra parte, los 5 consejeros que son funcionarios públicos jugarán 2 papeles. Representarán a sus secretarías, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, cuidando sus intereses y propiciando la injerencia de esas dependencias en la administración de las empresas, y por la otra tendrán que velar por los intereses de las propias empresas, propiciando un conflicto de intereses, un conflicto de funciones. Estas 2 secretarías acaparan tales facultades que se convierten en supersecretarías. El artículo 30 de la ley de Pemex y el 29 de la ley de CFE
dice que los consejeros no estarán sujetos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Dicho de otra manera, que gozarán de inmunidad. ¿Son servidores públicos o no son? ¿El secretario de Hacienda es servidor público o no lo es? ¿El secretario de Energía es servidor público o no lo es? Si sí son, pues se le tiene que aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Si no lo son, ¿por qué les paga el pueblo de México con el erario público? Una de dos, pero no se vale todo hacer leyes a modo, a la conveniencia de los secretarios que fueron a las negociaciones con las empresas transnacionales. El artículo 59 de la ley de Pemex y el 57 de la ley de CFE establecen este tema de las subsidiarias, que yo espero en algún momento poder debatir, que es un tema muy amplio. Pero en el artículo 11 se habla de la estructura corporativa, pero el 59 de la ley de Pemex obliga a realizar las actividades de exploración y extracción a través de subsidiarias, cada contrato una subsidiaria. Y el 57 de la CFE a realizar la transmisión y la distribución a través de empresas subsidiarias o filiales. Estas empresas filiales son instrumentos, figuras que se crearon para hacer negocios altamente rentables, poniendo Pemex toda la inversión, pero con ganancias privadas. Las empresas filiales son instrumentos financieros en los que Pemex se asocia con los privados y donde invariablemente Pemex pierde el control de la sociedad, porque Pemex paga el 100% de la inversión, pero solo posee el 10% del valor accionario. El 90% del control de la sociedad pasa a manos privadas, y puedo darles 10 ejemplos si el tiempo me lo permitiera. La verdadera intención de estas propuestas es dividir a Pemex y a CFE en un sinnúmero de empresas para facilitar su privatización. No tiene como objetivo hacerlas más eficientes ni más competitivas. Tiene como objetivo su pulverización, hacerlas incompetitivas para facilitar su privatización o su extinción. Esta multiplicación es innecesaria. Esta multiplicación es la causa también de un incremento de costos. No hay por qué admitirla. Es incongruente que por una parte se diga que va a haber autonomía de gestión y por la otra se le pongan camisas de fuerza a las empresas para que ni siquiera puedan optimizar el uso de los recursos disponibles. Paso al capítulo 6, que me voy a reservar, al dividendo estatal, que viene referido en los artículos 99, 100 y 101. Pemex y CFE deberán pagar al gobierno federal un dividendo determinado a partir de sus utilidades que obtengan las empresas. El monto del dividendo será determinado por la Secretaría de Hacienda y puesto en la Ley de Ingresos y votado por el Congreso. Vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien que le diga al secretario de Hacienda: no, secretario, no le pongas este dividendo a las empresas? Si no vemos más que abyección en este poder legislativo llamado poder, por llamarlo como lo dice la Constitución. Aquí solo se acata y se vota como indique el secretario de Hacienda la Ley de Ingresos. Lo más grave, lo más lamentable es que en el transitorio 14º de la Ley de Pemex se establece que el dividendo que va a proponer, y seguramente acatando de manera abyecta se va a aprobar, será de 30% del remanente que quede de restar de los ingresos, todos los impuestos, todos los derechos, y de lo poquito que quede, que ya nada más es el 30%, se determina un dividendo del 30%. Y
Este dividendo será una nueva extracción de recursos muy significativa. Haciendo el cálculo con datos de 2013, pagaría 118,000 millones de pesos nada más de dividendo. El porcentaje, dice la ley, fíjense, se iría reduciendo, qué generosos, se iría reduciendo al 15% en 2021 y a 0% en el 2026, y ya en el 2027 ya se va a decir lo que dice la ley, ya no en el transitorio. ¿Habrá Pemex para 2026? ¿Habrá Pemex para 2027? Si le están dando petróleo para 3 años y lo están atorando y limitando y partiendo en pedacitos, ¿cómo va a haber Pemex para el 2026? Pero además, ¿por qué se atreven a legislar para 30 años? ¿Qué van a hacer como Carlos Salinas? Decir que él se va a hacer leyes para 30 años es lo que está haciendo justamente Peña Nieto. Esto es inaceptable, ya que además del régimen depredador que se mantiene en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, se le agrega esta nueva carga que imposibilitará a Pemex a realizar inversiones que necesita para las actividades de extracción y de exploración, que son las únicas que le dejaron, de los yacimientos que le asignen, y mucho menos para mantener y expandir la infraestructura industrial. Esto es para forzar a Pemex a migrar de asignaciones a contratos privados. Lo que no privatice la Secretaría de Energía lo va a terminar privatizando Pemex. Por ello, no debe de aceptarse la aplicación de este dividendo. La enorme carga fiscal se le agrega al dividendo y no se toma en consideración que tanto Pemex como CFE entrarán a un mercado competido con enormes deudas acumuladas. El pasivo laboral de Pemex es de 1.1 billones de pesos y el de CFE es de 504,000 millones de pesos. Además, Pemex tiene una deuda de largo plazo de 750,000 millones de pesos, producto de que el gobierno federal le cobra contribuciones que superan sus rendimientos, sus utilidades. Es decir, que año con año la Secretaría de Hacienda, de manera irracional, endeuda a una empresa que tiene utilidades como la segunda petrolera más grande del mundo, y es una empresa endeudada. Solo en México se pueden entender estas irracionalidades. Espero poder debatir algunos otros artículos. Es cuanto. Gracias, presidente. Yo voy a hablar de las filiales y subsidiarias que reservó el senador Benjamín Robles. Solo unas precisiones a lo que decía el senador Burgos. La nación es territorio, es pueblo y son los bienes naturales, los recursos naturales. El Estado, en una república como la nuestra, pues tiene varias instituciones, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y hay no uno sobre del otro, sino una armonía, un equilibrio, al menos en la Constitución así se está. Y el Ejecutivo Federal es el administrador, es el empleado, no el propietario. Y decir, más allá del debate conceptual, senador Burgos, decir que se llama empresa productiva del Estado y luego le ponen propiedad del gobierno, es una revoltura de conceptos que ustedes no creo que no entiendan. Tan lo entienden que lo explicó muy bien. Así que es una maña para que un grupito encabezado por Peña Nieto se apropie
de los bienes de la nación. Pero pasando al tema de subsidiarias, las filiales y subsidiarias son viejas, tienen una historia muy larga y muy interesante. Por el tiempo, diré solamente que tienen varias características. Se crearon desde 1988 y tienen varias características. En primer lugar, no les aplica la ley de entidades paraestatales. Esto no lo aprobó nadie, ha sido por la vía de los hechos. No les aplica la ley de entidades paraestatales, tienen amplia flexibilidad jurídica, pueden contratar deuda al margen del Congreso, lo cual es inconstitucional, y ejemplo de estos instrumentos o filiales son los pidiregas. El primer pidirega fue entregado por Zedillo en el 2008, ya con Calderón. Toda la deuda de Pemex, de pidiregas, pasó a la deuda pública. Pasivos que no aumentaron la producción de Pemex, y esa fue la justificación de Zedillo. Vamos a abrir muchos pidiregas, muchos de estos instrumentos para aumentar la producción de Pemex, y no aumentó más que la deuda. Otra característica es que son consideradas no estratégicas, que no opera la Constitución mexicana ni tampoco la Ley de la Administración Pública Federal. Son consideradas empresas privadas para que les aplique la ley mercantil, como si vendieran cacahuates, como si vendieran commodities. No tienen nacionalidad para que no aplique la ley local, sino las leyes extranjeras. Otra de sus características es que sus administraciones, subrayo, la administración de cada una de estas filiales o subsidiarias,